Hola, mi nombre es Julio Hernández Cordón, soy el director de Se Escuchan Aullidos. Hola, mi nombre es Francisco Barreiro, actor y productor de Se Escuchan Aullidos. ¿Fue actuado o fue real? Es actuado, güey, ¿qué pasó? Sé que odian los anuncios, pero antes de comenzar el video, les recomiendo suscribirse al canal si se encuentran ávidos de más críticas de cine. Y seguirme en redes sociales porque allí comento otros filmes, series, sobre los cuales el tiempo se interpone para realizarles una crítica formal. Sin más interrupciones, comenzamos. La primera pregunta que quería hacerte primero a ti, Julio, es ¿de dónde surge la idea de la película? Bueno, la idea de la película surgió de querer hacer algo en Texcoco, que es el lugar donde crecí, de hablar de Nezahualcóyotl, el rey poeta del lago de Texcoco, y también de como un acto de rebeldía, entre comillas, no nos dieron un fondo para hacer no me dieron un fondo para hacer una película y decidí hacer una película express con una semana de preproducción y trabajarla con mis amigos, hacer una película con mucha colaboración y con mucha improvisación y eso, llevarla a cabo. Francisco, ¿tú cómo te uniste al proyecto? Bueno, yo me uní al proyecto porque me encontré un día Julio tomando una cerveza y pues estaba un poco entre frustrado, enojado y decepcionado porque no le habían dado fondos para una película mucho más grande que él quería hacer y pues bueno, él quería como regresar a estos inicios, ¿no? De Marimbas del Infierno, de Hasta el Sol Tiene Manchas. Quería hacer una película por hacer una película porque pues a lo que nos dedicamos y necesitamos hacerlo, no más allá de lo económico o de lo complicado que pueda ser. Y pues bueno, me dijo que necesitaba un poco de dinero, le pregunté más o menos cuál era esa cantidad y le dije, bueno, yo te la puedo proporcionar, hagámoslo, y a la semana ya lo estábamos grabando. Julio, ¿qué es lo que te preocupaba contar alrededor del lago de Texcoco y de Nezahualcóyotl? Que son como dos elementos fundamentales en la historia de México, ¿no? Y sobre todo en la historia de Mesoamérica, y que se habla mucho del lago de Texcoco, que acá se construyó, que sobre el lago de Texcoco se construyó la ciudad, pero nadie sabe dónde queda Texcoco, nadie sabe que fue considerada como la Atenas de Mesoamérica. Hay estatuas de Nezahualcóyotl, aparecen en el billete de 20 pesos, creo, y nadie ha leído sus poemas, nadie sabe su biografía, nadie sabe que fue como una especie de Leonardo da Vinci para Mesoamérica. Y como rescatar eso, ¿no? Sentir que del lugar donde crecí fue fundamental para la historia de México, ¿no? Porque acá fue donde finalmente en el lago de Texcoco se paró un águila devorando una serpiente sobre un nopal que está en la bandera de México. Nezahualcóyotl, además, que documentó la historia de México, ¿no? Con cánticos, con murales, con poemas, fue biógrafo, creó los canales de Tenochtitlán, diseñó el bosque de Chapultepec, o sea, y la lista sigue. Y es algo que no se sabe, ¿no? Ni en el propio Texcoco se sabe mucho sobre Nezahualcóyotl. Y es una especie de homenaje a alguien que realmente admiro y que me parece como fundamental, porque creo que hay pocas ocasiones en las que tú admiras a alguien que sabes que pertenece en el lugar donde tú creciste, ¿no? Normalmente admiras a gente que vive o vivió lejísimos o en otra época. Tener la fortuna de que puedo imaginar que recorrí los mismos lugares que él recorrió, ¿no? De eso también se trata la película un poco. ¿Te entristeció verlos como están hoy en día? ¿El lago de Texcoco? Sí. Sí, bueno, o sea, creo que me parece muy rudo cómo fue una política de Estado, ¿no? Colonial, luego del México independiente, acabar con un lago, ¿no? Y además el lago era muy extenso, o sea, tenía 120 kilómetros de largo, o sea, era un lugar que cubría más de la mitad de la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el lago se hubiera conservado, no? Pues seguramente sería otra ciudad, sería otro país. O digo otro país porque el poder económico está acá, el poder político, y creo que si este poder hubiera tenido una relación más orgánica o más inmediata con la naturaleza o qué sé yo, pues sus políticas serían como totalmente diferentes a las actuales, ¿no? Y también a la gente que vive en la ciudad, no sé. ¿Cómo había sido el proceso de dirección de Julio? Fue muy lúdico, en realidad fue como un proceso totalmente inverso al que estoy acostumbrado como actor, ¿no? Normalmente hay como ese tiempo de leer un guión que aquí no existía. He estado en proyectos donde se improvisa absolutamente todo, pero pues siempre como
pues ciertas reuniones, ciertos diálogos, ¿no? Donde pues más o menos vas delineando el trayecto de un personaje. Normalmente haces uno, tal vez si te va bien dos. Esto pues fue muy sorpresivo, ¿no? Porque en realidad yo no tenía la idea de actuar, o yo no busqué a Julio, o Julio tampoco me buscó en principio para eso, ¿no? La idea era pues financiar el proyecto que pudiera realizarse, y luego en esta especie de guión que me mandó, pues había varios personajes incidentales, y me dijo, bueno, pues creo que no conozco muchos actores en Texcoco, no tenemos presupuesto para llevar actores, ¿no? Y que se queden allá con nosotros, pues ¿por qué no una especie de experimento, algo lúdico? Haces los 10 personajes esos, y pues vamos viendo cómo se va construyendo. Y creo que en eso era muy reaccionario, ¿no? Y era muy lúdico. O sea, hubo un momento yo como actor que sí me preocupo mucho de pues cómo nos vamos a diferenciar, por qué uno es así y otro es así. De pronto pues el abuelo, ¿no? Como que eso me generaba como cierto conflicto en mi cabeza. Y yo hubo un momento donde era como, no, en realidad entendí que más mi función era ser un facilitador para Fabiana también, ser alguien que provocara mucho la comodidad en ella, y como alguien más que le tirara como ciertos anzuelos para que ella fuera desarrollando más su personaje, porque en realidad ella es la protagonista y ella es la que va guiando todo. Entonces lo que a mí me interesaba en algún momento no era caracterizarme ni nada, sino era que me mostraran tal cual soy. Pero a mí en algún punto me di cuenta que si yo tenía como algún rol, no era el de actuar, que aunque tenía que actuar obviamente y hacerlo de alguna forma, improvisar, más mi rol era el ser como una especie de compañero, compañía, una guía, o sea, alguien que detonara comodidad en Fabiana, ¿no? Ahorita escuchando a Paco, veo a los personajes del película más como narradores orales. Es gente que están contando una historia, pero contándola como que si la vivieran, ¿no? Y a veces hay narradores orales que de repente tienen la capacidad de hacer voces y todo esto, pero hay otros narradores orales que no necesitan fingir una voz o crear una voz, sino simplemente es como el relato. Y más bien creo que esa fue la función de ellos, ser como relatar algo desde con la voz y con sus movimientos. Precisamente con respecto a lo que decía Francisco, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Fabiana y cómo construiste ese personaje? Un actor normalmente no es que quiera actuar, o sea, es alguien que lo encuentra en la calle y dice, oye, ¿quieres actuar? Y se sorprende y dice, bueno, pero ¿será? ¿No será? ¿Qué hago? ¿Es un castigo? ¿No es un castigo? ¿Es una bendición? ¿Es una maldición? Sumado a que es adolescente, sumado a que está trabajando con su papá, que es su autoridad y además era su autoridad laboral, y eso le creaba como cierto conflicto porque la manera que ella me hablaba, me respondía, interactuaba conmigo era totalmente diferente a lo que han hecho cualquier otra persona para que trabaje en una película, ¿no? La manera que me pone en duda, la manera que me decía, papá, ahorita no me siento cansado, no puedo. Y no había fuerza que la convenciera, ¿no? Pero por otro lado, fue como muy lindo compartir espacios en los que yo recorrí a la edad de ella, ¿no? Y explicarle de qué iba mi trabajo y explicarle que el cine no solo es como la manera que se promociona los medios, ¿no? Que es como las superproducciones, sino que también otras maneras de contar historias, que también hay otras alternativas, que no solo hay un camino que lleva a Roma, sino hay bastantes, y que sobre todo eso. La película es de una niña que se empodera, finalmente decide moverse en bicicleta, y también creo que hacer la película con ella era invitarla a que se empoderara. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y gracias. Felicidades por Muchas gracias. Corte.